Humano Derecho Radio Estación presenta. El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Yelitza Rivero y Alfredo Bayota les damos la bienvenida a estas travesías del pensar que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto Dr. Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos del título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, el nombre de nuestro programa. Queremos agradecer los comentarios, colaboraciones y apoyos que hemos recibido de oyentes locales de España, Inglaterra, Francia, como ayuda y estímulo para proseguir con nuestro empeño. Uno de los problemas de mayor dificultad en la filosofía son las cuestiones en torno a lo que es. ¿Qué es lo que realmente hay? ¿Qué significa que algo es? Hay diversas formas de ser en lo que existe. El problema no es nuevo y basta recordar que una de las sentencias más famosas de Aristóteles, 300 años antes de nuestra era, es la que dice: ser se dice de muchas maneras. Recordemos que Aristóteles, junto con su maestro Platón, quien fue discípulo de Sócrates, conformaban la trilogía de filósofos y más importantes de la Grecia clásica, donde nació la filosofía. Aristóteles, que vivió entre el 384 y 322 antes de nuestra era, fue un polímata que escribió cerca de 200 tratados, de los cuales solo nos han llegado 31. Tratados que versaron sobre una enorme variedad de temas, como lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología. Aristóteles es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología. Hizo la primera clasificación taxonómica. Si bien existen reflexiones y escritos previos sobre muchos de estos temas, en el trabajo de Aristóteles se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto. Estimo que desde que se tiene registro, probablemente Aristóteles y Leibniz en el siglo XVII hayan sido las dos más grandes mentes que hubo en Occidente, tanto por lo vasto de sus conocimientos, así como también porque en todos ellos aportaron novedades y perspectivas que cambiaron el rumbo de esas disciplinas. Baste decir que la lógica de Aristóteles ha tenido ampliaciones, pero nada de lo que planteó se ha modificado o corregido. Y el primero que la amplió fue precisamente Leibniz. Volvamos al asunto que veníamos tratando. Cuando Aristóteles afirma que ser se dice de muchas maneras, ¿qué quiere decir con eso? Vamos a presentarlo con unos casos. Cuando decimos el perro es, la patria es, el es que tiene la patria o que tiene el perro o que tiene Dios cuando decimos que Dios es, ¿estamos usando el verbo ser del mismo modo? ¿Es lo mismo que un color sea
y que la silla pintada con ese color sea? Es lo mismo, como diría Kant, el ser de $100 pensados que el ser de $100 en el bolsillo, que el ser de $100 en el banco. Es lo mismo decir Dios es a decir que el hombre es. En primera instancia, cabe la sospecha que puede ser diferente la manera en que estos casos se entiende el verbo ser. Siguiendo con su ejemplo, los $100 en el bolsillo los puedo gastar, pero los del banco no, porque en estos días no me da efectivo. Y los pensados, bueno, nadie me vende si le digo que tengo $100 en mi mente. A esta dificultad inicial se suma que en castellano podemos sustantivar los verbos y usar el verbo ser tanto como un verbo que atribuye algo a otro algo, o usar el verbo ser como si fuera un sustantivo. En el primer caso, cuando decimos la silla es roja, le atribuimos un color a un mueble. Pero cuando decimos que el ser honesto trae menos ventajas que parecer honesto, lo usamos como sustantivo. Como es de imaginar, estos son temas de sumo interés y en la travesía de hoy podemos tratar algunos de los problemas que acarrea algo tan común como el uso del verbo ser, algunos de los cuales hemos tratado en nuestro programa sobre Heidegger. ¿Tiene algo en mente? Sí, podemos atender a un problema en un caso concreto, como fue una larga e importante discusión que se dio en la historia de nuestra cultura durante la Edad Media, cuando se intentaba dar cuenta filosóficamente de los problemas religiosos y se abordó el espinoso asunto del ser de Dios. El tema es filosófico antes que religioso, ya que está planteado desde 300 años antes de Cristo. Pero en la Edad Media fue abordado desde la perspectiva en que usamos el verbo ser cuando decimos que el hombre es y Dios es, que son condiciones extremas que ponen en evidencia temas que en la cotidianeidad pasan desapercibidos. De hecho, no exageramos sobre la importancia de este problema, porque para el estudio de este tema y otros derivados del encuentro entre razón y fe, surgió una institución que todavía es uno de los pilares de la educación en Occidente, la universidad. Y nació precisamente como el ámbito en que estas cuestiones podían ser tratadas abierta y libremente, sin interferencia de los poderes religiosos, de los poderes seglares, de las ideologías, de los prejuicios. Y por eso, la autonomía está en el espíritu de la Universidad Occidental. Es claro que este régimen que nos gobierna extremó los esfuerzos para dominarla y eliminar la autonomía, pero como no ha podido, prefirió destruirla. Lamentablemente, la sociedad no salió a defenderla en su momento, cuando anunciaba lo que venía. Y por eso hoy estamos como estamos. El problema concreto que plantea es tratar de establecer cómo debemos interpretar el verbo ser cuando decimos el hombre es y Dios es. ¿Cómo debemos entender ese es? Si hay o no hay entre ellos una diferencia. Ciertamente, y si como dijo que hubo largas e importantes discusiones, es porque había diferentes maneras de interpretarlo. ¿Cuáles fueron las opciones que se discutían? Pero no me conteste ahora. Vamos a crear algo de tensión y curiosidad en la audiencia y hagamos un intervalo musical.
escuchamos a Catherine Stott en piano, Yo-Yo Ma en cello, en el Ave María de Bach-Gounod. Quedamos en presentar las opciones para entender al verbo ser cuando decimos Dios es y el hombre es. Como inicio, digamos que fueron básicamente 3 posiciones. Hubo quienes defendían la univocidad del ser, otros sostenían la equivocidad de ser, y finalmente unos terceros optaron por la analogía de ser. ¿Qué se quiere decir con esto? La univocidad de significación es la que corresponde a palabras que tienen un solo significado y es el mismo cada vez que se usa. Así, cuando decimos la fotocopiadora está rota, la fotocopiadora es a color, la fotocopiadora es muy cara. Con la palabra fotocopiadora nos referimos siempre al mismo objeto, una máquina que realiza copias. La palabra fotocopiadora tiene una significación única, unívoca. En cambio, cuando decimos que una palabra es equívoca, quiere decir que un mismo término tiene varios significados que no tienen nada que ver entre ellos. Un caso típico es la palabra hoja. Cuando decimos la hoja es lanceolada, nos referimos a una parte de un organismo vegetal. Pero cuando decimos la hoja necesita afilarse, nos referimos a una parte de un cuchillo. Y cuando decimos préstame una hoja, nos referimos a un trozo de papel que sirve para escribir. La palabra hoja tiene una significación equívoca. Finalmente, podemos usar términos con una significación análoga. El caso ejemplar es la palabra saludable. Decimos caminar es saludable, comer bajo en grasas es saludable, fumar no es saludable. Los 3 casos son diferentes, porque el caminar, el comer bajo en grasas y el no fumar son saludables, pero no de una misma forma, ni por las mismas razones, ni en el mismo sentido. Sin embargo, en los 3 casos, saludable se refiere a algo que tiene que ver con la salud. Alude a algo común, aunque lo haga de manera diferente. Esto es lo que se llama tener una significación análoga. Usted dijo que caminar es saludable, pero se me ocurre que hay que estar sano para poder caminar, por lo que caminar sería saludable solo para los que están sanos. Es un consejo extraño. Eso destaca y recuerda que el lenguaje ordinario no nos tiende trampas a las que debemos estar atentos. Algo que tratamos en el programa de Austin y el lenguaje, y hoy volvemos a tratar en el caso del verbo ser. Pero volvamos a nuestro problema. La cuestión planteada es si cuando decimos el hombre es y Dios es, el verbo ser tiene una significación unívoca, equívoca o análoga. Las 3 posiciones han sido defendidas dentro del cristianismo por figuras de las que no cabe dudar de su identificación con la fe, y no necesariamente representan herejías. Claro es que el catolicismo oficial y ortodoxo tiene sus preferencias. Ejemplo de ello es que Santo Tomás de Aquino, defensor de la analogía, fue declarado santo muy poco después de su muerte. En cambio, Duns Scoto, defensor de la univocidad, fue beato 900 años después de su desaparición. Y los nominalistas no han ingresado al grupo de los santificados. Retomemos nuestro problema acerca del carácter de la significación del verbo ser cuando decimos el hombre es y Dios es.
Comencemos por quienes estiman que en ambos casos la significación es la misma. Esta corriente tuvo numerosos matices y diferencias, y entre sus seguidores podemos mencionar a Juan Escoto Erígena en el siglo IX, quizás uno de los pensadores más originales de toda la Edad Media, aunque él mismo fue una figura misteriosa. Nadie sabe con certeza cuándo y dónde nació, si en Inglaterra, en Irlanda o en Escocia. Pero se lo llama Escoto, de Escocia. Tampoco se sabe con certeza cuándo y dónde murió, aunque las dos tesis que se manejan es que, llamado por Alfredo el Grande, al que se considera fundador de la corona inglesa, murió mártir. Para otros, el final le llegó en París y en forma menos noble, ya que habría sido asesinado por sus estudiantes. Otro defensor de la univocidad del ser fue el franciscano Juan Duns Escoto, llamado el Doctor Sutil, una de las grandes figuras de la escuela franciscana, nacido en 1266. Se le consideró santo y se le veneró sin mediar canonización. En 1993, el Papa Juan Pablo II confirmó su culto, pero como beato, y Benedicto XVI, cuando Papa, también reivindicó sus aportes. Opuesto al sistema del dominico Tomás de Aquino, tanto como pueden oponerse dos sistemas dentro de la misma religión, su teología es una opción distinta en muchos sentidos de la de Aquinante. Estudió en Cambridge, Oxford y París, y luego enseñó en las 3 universidades, muriendo en Colonia en 1308. Para quienes gustan del cine y la literatura, la famosa novela de Umberto Eco, El nombre de la rosa, de la que también se hiciera una película, el monje que descubre los asesinatos, el señor de Baskerville, es un franciscano, seguidor de las enseñanzas de Duns Escoto y de otro famoso teólogo franciscano, Guillermo de Oca. Mientras que aquellos a quienes se enfrentan son los dominicos, seguidores de Tomás de Aquino. El novelista aprovechó la oportunidad para mostrar el enfrentamiento que había entonces entre ambas órdenes religiosas y sus respectivas posiciones filosóficas. Volviendo a Duns Escoto, entre sus trabajos preparó la base teológica para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción. Y en su tratado del primer principio, fue el primero que utilizó para demostrar la existencia de Dios un sistema deductivo expuesto del tipo geométrico, como Euclides, que luego haría famoso Spinoza en su Ética. Así como también realizó estudios sobre la causalidad en las ciencias, que seguían seguidos por otros franciscanos famosos. En su versión más radical, como las de Amalrico de Bene y David de Dinan, que fueron condenados en 1210, los defensores de la univocidad se asignan como el verbo ser, teniendo un único significado, tanto para Dios como para el hombre, como para todas las otras cosas. Todo lo que es de la misma manera, por lo que se termina identificando ser de Dios con ser de las cosas, del mundo y del hombre. Si el ser de Dios se identifica con el ser de las cosas y del hombre, entonces no habría diferencia entre teología, cosmología y ciencias. Todo se refiere a un único modo de ser, y la existencia del mundo y del hombre no diferiría de la existencia de Dios. Todo conocimiento y toda experiencia serían conocimiento y
y experiencia del modo de ser de Dios. Por esta razón fueron condenados. Pero en su forma menos radical, como la de Duns Scoto, gracias a que ser se predica de Dios y de los hombres de la misma manera, el hombre podría conocer a Dios y ascender con su inteligencia hasta Dios. Claro que, fuera de la univocidad conceptual, en todo lo demás, Dios y los hombres son diferentes. Según esta posición, el verbo ser expresa un mismo sentido cuando lo referimos al hombre y cuando lo referimos a Dios, aunque sean diferentes en sus respectivas realidades positivas. Escuchamos a Rachael Lander en cello redoblado en Get Lucky,
una oda a Daft Punk. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Este programa se difunde el jueves a las 8 p.m., el sábado a las 2 p.m. y los jueves a las 11 a.m. hora de Venezuela. En nuestra travesía de hoy estamos revisando las maneras en que se puede entender el verbo ser cuando decimos el hombre es y Dios es. Recorrimos la llamada univocidad del ser, que entiende que el verbo ser tiene el mismo significado en ambos casos. Pasemos ahora a revisar lo que se ha llamado equivocidad del ser. Esta corriente, que se denomina también nominalista radical, sostiene que entre ambos usos lo único que se comparte es la palabra, la misma palabra, pero que los significados son radicalmente distintos. De allí que se las llame nominalistas, porque expresa que lo único similar es el nombre, el nómine, como era el caso de la palabra hoja que vimos al comienzo. Según este nominalismo extremo, cuando se predica el ser de diferentes entes, lo que hacemos es atribuir un nombre común a cosas que nada tienen en común. Cada cosa es única y su naturaleza exclusiva, por lo que la experiencia concreta es la única fuente de conocimiento. Esta posición tiene serias consecuencias, porque cuando se hace ciencia, se pretende abarcar el comportamiento de numerosos entes, y el fundamento es que el ser de todos ellos es el mismo, cosa que no aceptan los nominalistas. En consecuencia, para el nominalismo no hay posibilidades de hacer ciencia, o en todo caso, será una ciencia de puras palabras, pero sin referencia con las cosas. En el caso de Dios y el hombre, como el ser del hombre no es comparable con el de Dios, al ser de Dios no podemos conocerlo. Dios, en consecuencia, es un perfecto desconocido para el hombre, como también lo son sus enseñanzas. En consecuencia, si Dios no puede ser conocido, el camino que resta para acercarse a Él es de la fe. De manera que la combinación de experiencia y equivocidad del ser, por un lado, niega la posibilidad de hacer ciencia, y por otro, reduce las relaciones del hombre y Dios a una aceptación ciega por la fe, tanto de su existencia como de sus dogmas y enseñanzas. El más importante de los defensores de esta posición fue Roselino de Compiègne, en el siglo XII. Enseñó en Besançon y Tours. Es considerado el primer nominalista. No se conservan sus obras, pero se las conoce por la información de quienes las refutaron, entre ellos su discípulo Pedro Abelardo, que no lo siguió o que no siguió a su maestro en esto. Fue obligado a abjurar Roselino de sus doctrinas en el Concilio de Soissons en 1092, debido a las consecuencias teológicas de sus principios, como sería la negación de que las tres personas de la Santísima Trinidad sean un mismo Dios.
A pesar de que estamos refiriendo estas doctrinas a las discusiones medievales, su vigencia en mayor o menor grado se mantienen. Por ejemplo, el que podemos considerar padre fundador de la filosofía política, el inglés Thomas Hobbes del siglo XVII, cuya fundamentación del Estado sigue teniendo vigencia y mereciendo consideración y estudio, fue un defensor de este nominalismo en lo que se refiere a la ciencia. El gran chelista catalán Pau Casals interpretó la suite número 1 para cello solo de Juan Sebastián Bach. De manera que si preguntamos si ser se predica de Dios y del hombre en el mismo sentido, y respondemos afirmativamente, la univocidad del ser puede desembocar en una suerte de panteísmo. Si se responde negativamente, la equivocidad del ser, entonces nos conduce a un fideísmo. Nos resta atender a la analogía. Digamos que en sentido análogo es cuando aplicamos ser a diversos entes, pero no en sentido perfecta y enteramente idéntico, sino semejante desde algún punto de vista determinado. Como cuando aplicamos despierto a alguien que no duerme y también lo aplicamos a alguien que tiene una mente ágil y vivaz, es decir, alguien que no es un dormido. De manera que cuando decimos que el hombre es y Dios es, estamos usando el verbo ser no en un sentido idéntico, pero sí en un sentido análogo, semejante desde alguna perspectiva. Como cuando la Biblia dice que Dios nos hizo iguales, no nos hizo iguales a Él, sino a su imagen y semejanza. Esta sentencia ha traído muchas propuestas y maneras de interpretarla. Por caso, Descartes ha propuesto que nos parecemos a Dios en la libertad. Pero sigamos con lo nuestro. Creo que en el programa de hoy estamos un poco dispersos.
Pasa que en la filosofía hay tanta riqueza de pensamiento, tantos personajes fascinantes en su vida y sus logros significativos para todos nosotros, que es fácil distraerse. Por eso las charlas entre filósofos son interesantes, pero para ellos, porque otros muy pocos los escuchan. Para remediar esto un poco, están las charlas de filosofía en la ciudad, que se presentan en el Centro Cultural Chacao. Cuando decimos el hombre es y Dios es, estamos usando el verbo ser, no en un sentido idéntico, pero en un sentido análogo, semejante desde alguna perspectiva. Por caso, ser se predica de Dios sin mezcla de no ser. Es inmutable, infinito, perfecto, eterno. En cambio, cuando se predica del hombre, es una mezcla de ser y no ser, y por ello entonces mudable, cambiante y dinámico. Y precisamente por esta semejanza es que podemos acercarnos al ser de Dios a partir del ser del hombre, negando sus limitaciones, aunque entre ambos no quepa establecer ninguna identidad. Claro es que la noción de analogía es algo más complicada de lo que estamos presentando aquí, y ella sola da origen a numerosas discusiones y que se extendieron durante varios siglos. Mencionemos algunas de estas discusiones para enriquecer a nuestros oyentes, muchos de los cuales pueden pensar que la Edad Media fue una época oscura en la que no había producción intelectual o filosófica digna de consideración, y el pensamiento surgió cuando ellos nacieron. En nuestros casos, en muchos casos, los pensadores medievales dieron muestra de una creatividad y sutileza en la elaboración de sus argumentos que no ha sido superada. Sus trabajos son siempre fuente en la que no hay que tener prejuicios de ir a beber, porque en ellos siempre encontraremos alguna utilidad en lo que pensar. Volviendo a la analogía, el término tiene una larga historia y numerosas aplicaciones. Por ejemplo, se lo usa en matemáticas, referido a las proporciones o razones matemáticas. O se dice que hay figuras análogas, como Platón, que dice que el papel que cumple el sol en el mundo sensible es análogo al que cumple el bien en el mundo inteligible. Precisamente de ese origen es posible dividir la analogía en dos grandes tipos: la analogía de atribución y la analogía de proporción. ¿A qué se refieren? La analogía de atribución es aquella en la que un término se aplica a otro por su relación con uno principal. Es el caso que vimos de aplicar el término sano a una comida, a una actividad o a todo un individuo por su relación con la salud. En este caso, el término principal se lo denomina primer analogado o analogado principal, y a los otros analogados secundarios. En el caso que venimos tratando, la corriente seguidora de Tomás de Aquino, o tomismo, sostiene que esta analogía es la que se da entre el ser de Dios y de los hombres. El término ser se aplica primero a Dios, es el analogado principal, y los demás entes que se dicen que son como analogados secundarios. Por su lado, la analogía de proporción se atribuye a varios entes o sujetos dependiendo de una relación de semejanza, aunque los analogados sean diversos. ¿Puede ilustrarnos con un ejemplo? Por ejemplo, doble. Doble es un concepto análogo de proporción, porque cuando se lo aplica a 6 o a 8,
solo se lo hace en virtud de la igualdad de la relación entre 6 y 3 y de 8 y 4. Es decir, 6 es el doble de 3 y 8 es el doble de 4. 6 y 8 no se parecen entre sí, pero son análogos en tanto que son el doble de 3 y de 4 respectivamente. Siguiendo con nuestra referencia al tomismo, entre todos los seres creados, también ser se predica según la analogía de proporción, porque a todos los entes les corresponde ser en forma semejante. Semejante, pero de un modo diverso en cada uno de ellos, en tanto que la proporción viene dada por el orden que hay entre el Creador y sus criaturas. Escuchamos a Hauser en cello y Petrit Seku en guitarra en Tango en Sky, de Roland Dennis con la Orquesta Filarmónica de Zagreb, dirigida por Elizabeth Fuchs. De esta forma damos término a nuestra travesía de hoy, en la que nos asomamos a uno de los temas más arduos de la metafísica, como son las diferentes maneras de entender el verbo ser. Realizamos travesías del pensar desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 de la noche,
Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio que interpreta el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Melania Ponte. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 de la mañana, los jueves a las 8 de la noche y los sábados a las 2 de la tarde, hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios, sugerencias en Travesías del Pensar, así como su oferta si desea contribuir económicamente con el sostenimiento de este programa. Que tengamos una buena semana.